A continuación, hagamos conciencia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hagamos Conciencia, un programa dirigido a la salud, educación y a la conciencia de nuestra sociedad con la conducción de María Gabriela Avellán. Hagamos Conciencia. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro primer programa de Telesucesos Hagamos Conciencia. Mi nombre es María Gabriela Avellán, presidenta de la Fundación Camina Conmigo y activista por los derechos de la inclusión y la discapacidad. Nuestra invitada de hoy es María Gabriela Castillo, quiteña de 43 años. Ella estudió Psicología y Educación en la Universidad de San Francisco. Gaby es una mamá especial, además de una activista por los derechos por la inclusión. Para nosotros en la comunidad de la discapacidad, Gaby es una gran motivación y un gran apoyo. Gaby, bienvenida a este primer programa de Hagamos Conciencia. Muchas gracias. Para mí es un inmenso honor tenerte aquí, ya que como dije antes, tú eres un referente inmenso para la maternidad, para la educación de la comunidad de la discapacidad. Muchas gracias. Gaby, cuéntanos un poquito de los inicios de tu trabajo social. Sé que tuviste esta motivación y esta vocación incluso antes de ser una mamá especial. Bueno, a mí siempre me gustó trabajar con niños, con niños pequeños en las guarderías. Siempre nos motivábamos mucho, sobre todo en la universidad, a trabajar con labor social. Entonces empezamos un proyecto súper chévere en la cárcel de las mujeres para crear un currículum para los niños que estaban con sus madres dentro de la cárcel. Fue un proyecto hermoso y creo que ahí que se despertó esta vocación tan bonita por trabajar por la inclusión. Entonces empezamos con ese y ya después, bueno, ya cuando nos graduamos, cada quien empezó su camino en la educación y después de 2 años de haberme graduado, nació mi hijo Agustín, que hoy ya tiene 20 años. Creo que lo que me cuentas es una confirmación más de que Dios sabe exactamente a quién convierte en una mamá especial. Cuéntanos un poquito sobre Agustín. Sé que Agustín ahora ya es un hombre maravilloso, graduado hace 2 años. ¿Cómo fue el inicio de tu maternidad, Gaby? ¿Cómo fueron los primeros años de Agustín? Bueno, los primeros años fueron súper difíciles, realmente una incógnita. Imagínate, hace 20 años no se hablaba sobre el autismo y eso que yo estudié educación y psicología, nos hablaron muy poco sobre el autismo, entonces no teníamos mucha idea. Cuando el Agustín nació, siempre me dijeron que podía haber sido, pero que era un poco prematuro, que iba un poco a tener un poco de inmadurez en su desarrollo y que iba a llegar un rato en que se iba a igualar. Pero bueno, fue pasando el tiempo y vimos que ese hueco que había cada vez se hacía más grande. Hicimos un montón de evaluaciones con gente súper preparada, pero tampoco nos llegaban a un diagnóstico, al diagnóstico del autismo. Entonces, cuando nos tocó pasar por muchos colegios, porque lamentablemente muy pocos colegios están capacitados para trabajar con el autismo, y cuando el Agustín tenía 12 años, decidimos hacer homeschooling, salir del colegio, porque ya habíamos pasado por demasiadas cosas, y ahí el Agustín empezó a leer y escribir, y decidimos llevarle a los Estados Unidos a hacerle una evaluación. Pero ya como que ahí ya habíamos tenido habíamos visto ciertas características de un Asperger. Entonces fuimos a los Estados Unidos y el doctor nos confirmó que Agustín tenía autismo. Pero esto fue recién a los 12 años. Okay. Entonces a partir de los 12 años que ya estábamos más empapados, que sabíamos qué era lo que era el autismo, empezamos a trabajar con el Agustín a partir de los 12 años. Y cuando el Agustín se graduó del colegio, bueno, porque después pudimos entrar a un colegio para que haga sus 2 últimos años y se gradúe, ahí vimos la necesidad con otra amiga más de ayudar a las mamás que estaban en este camino. Entonces ahí empezamos y creamos un grupo de WhatsApp que se llama Mapas Extraordinarios. Chévere, Gaby, perfecto. Voy a regresar un poquito para atrás para que nos des un poquito más de detalle. Yo creo que tu historia es de gran importancia para muchas mamás, es un gran referente, como te digo, para muchas familias y para muchas mamás.
Tú me contaste, Gaby, antes de empezar esta entrevista, que Agustín, el momento de nacer, tuvo 2 minutos de muerte clínica, además de haber pasado por un proceso de antibióticos, el cual fue una novedad, el cual fue la primera vez que se utilizó y que de ahí en adelante hizo un cambio importante en la medicina. Cuéntanos un poquito, ¿en qué influyó estos 2 minutos de muerte clínica en Agustín en su futuro? ¿Y cómo fue el manejo de los antibióticos? ¿Por qué llegaron estos antibióticos? ¿Qué pasó después con la historia de estos antibióticos en el mundo de la medicina? Mira, cuando el Agustín nació, primero tenía yo 33 semanas de embarazo y le dio un shock séptico que le atacó una bacteria que se llama Streptococcus B. Entonces, al nacer, él sí lloró y el rato de llevarle a la parte de neonatología fue que dejó de respirar y el pediatra le hizo una resucitación manual y entre varios pediatras que estaban en ese momento ahí, y Agustín salió. Aparentemente sí, fueron como unos 2 minutos más o menos. Entonces, con la autorización de mi esposo, claro, porque yo estaba inconsciente, él autorizó, le dijo, el pediatra le dijo, vine de un curso y sé que estos antibióticos van a poder ayudarle con esta bacteria que le atacó, pero no se ha probado. ¿Me dejas ver cómo funciona en tu hijo? Y mi esposo dijo sí. Entonces empezó el tratamiento de los antibióticos y después sí, el pediatra fue y expuso esto en un congreso y a partir de eso autorizaron este tratamiento y se pudo salvar a muchos niños, a muchos bebés que nacieron con esta bacteria. Ajá. Y qué valentía y qué decisión tan acertada de tu marido, ¿no? Sí, o sea, empezar esta experimentación con Agustín, que por suerte fue maravillosa y que cambió vidas de muchísimos niños después. Ajá. Chévere, Gaby. Ahora también hay otra etapa de Agustín en la que quisiera que pausemos un poquito y es en su escolarización. Yo creo que la escolarización en la discapacidad, en las capacidades especiales, es uno de los retos más duros a lo largo de la vida de estos niños y a lo largo de la vida de sus padres, sobre todo, ¿no? Nuestro país todavía no está del todo preparado para darnos una escolarización fluida. Tú me cuentas que Agustín pasó por 5 colegios, Gaby, que después tú ya decidiste tomar la educación en tus manos y pasar a Agustín a un homeschooling. Cuéntame un poquito, ¿qué pasó en estos 5 colegios? No creo que es necesario que nos demos los nombres de los colegios, creo que han pasado muchos años y que esperemos que se hayan preparado, no los queremos desprestigiar sin ninguna necesidad. Pero cuéntame un poquito, ¿cómo fue el proceso de escolarización de Agustín? ¿Qué pasó en los colegios? ¿Quién estaba a cargo de las necesidades especiales en estos colegios? ¿Cómo fue ese proceso para ti con Agustín? Mira, cuando el Agustín nació yo trabajaba en una guardería, ¿no es cierto? Entonces esa guardería siempre, nos abrió las puertas, realmente fue hermoso porque ahí después terminamos haciendo también el homeschooling en esta guardería donde empezamos. Empezamos en esta guardería y más o menos como a los 3 años de Agustín se abrió un colegio nuevo. Entonces yo le dije a mi esposo, vamos a esa guardería, como está comenzando, tal vez tenga un poco más de apertura y todo esto. Claro, es un camino tan raro que no tienes ni idea, es como todo un prueba-error. Entonces fuimos a este colegio que abrió con la guardería. Y realmente el primer año nos fue bien, era guardería, pero el segundo año fue terrible porque yo sentía que el Agustín no pertenecía ahí. Y estaba hecho cargo la psicóloga, y la psicóloga no tenía idea de qué pasaba, nunca sabía, estaba perdida en el diagnóstico, siempre me decía, es que es malcriado, es que no pone atención, es que prefiere estar afuera, es que prefiere jugar y no juega con los niños, y así, ciertas cosas, pero ella tampoco no sabía decirme qué era. Entonces probamos los 2 años en ese colegio y salimos. Tuvimos la oportunidad después de entrar a un súper buen colegio, también reconocido y todo, que supuestamente trabajaba mucho con chicos con capacidades especiales. Los 2 primeros, pero claro, esto era kinder y pre-kinder en esa época, los 2 primeros años del primer año también nos fue muy bien. Y para la profesora que estaba hecho cargo, que era como un aula recursiva,
me decía también, el Agustín es un enigma, un día sabe los colores, un día no sabe, un día sabe los números, otro día no sabe, pero tampoco me daba un diagnóstico. Y eso que ella trabajaba ya 25 años en esta aula recursiva. Entonces, ella me dijo, no, ya el rato de ir a primer grado, o sea, a segundo de básica, me dijo, yo pensaría y no le dejaría aquí. Entonces, imagínate, me dijo así. Entonces, y claro, lo que nos pasaba también, que cada vez que Agustín entraba un año con los chicos de su edad, decidían que no y le bajaban un año. Entonces, ya para esto, Agustín tenía 2 años más que sus compañeros. Okay. Nos cambiamos a otro colegio, que también en esa época comenzó como un colegio de integración. Y bataleamos un poco también en ese colegio, había días buenos, había días malos, era un colegio pequeño que pensábamos que por eso podía funcionar mejor, pero a la final tampoco nos funcionó. Vimos que el Agustín no avanzaba, más bien como que tenía retrocesos emocionalmente, estaba triste, no se quería ir, como que un poco dejó de hablar. Entonces encontramos otro colegio. Entonces, a este colegio, que también se supone que tenía un currículum para cada chico, era un colegio igual chiquito, le cambiamos a este colegio. Y claro, este colegio, la ventaja que tuvo fue que Agustín estaba con chicos de su edad, ya no 4 años menores ni nada, estaba con chicos de su edad. Lamentablemente este colegio al año y medio se cerró y ya nosotros dijimos ya no más, hasta aquí llegó, y salimos del colegio y decidimos hacer homeschooling con la ayuda de una psicóloga que nos iba un poco guiando, y con un programa que viene de Canadá, avala España, y lo trae para América Latina. Entonces empezamos así y trabajamos ahí durante 4 años hasta que encontramos otro colegio en el cual pudo pasar los 2 últimos años con chicos de su edad y graduarse a su edad cronológica normal. Gaby, el tema del homeschooling, creo que cuando más se ha hablado en la sociedad del homeschooling ha sido a lo largo de la pandemia. Creo que en la pandemia todos nos hemos planteado un poquito el homeschooling. Creo que las madres de familia, sobre todo de los niños con capacidades especiales, somos las que más nos hemos planteado este tema. Cuéntame un poquito cómo funciona. ¿Quién es la persona que maneja a Agustín? ¿Eres tú directamente quien constantemente lo maneja? ¿Te entregan un currículum de alguna institución educativa? Cuéntame un poquito cómo funciona. ¿Qué demanda de los padres? ¿Qué tanto te entrega la institución? Para ahora que ha sido un tema tan común, el homeschooling en las familias. Mira, lo que yo siempre les digo, el homeschooling es un estilo de vida. No es como el homeschooling que creemos nosotros, que es como ha estado al principio de la pandemia, que el colegio estaba ahí, mandaba y los chicos se defendían como podían. No, el homeschooling no es así, se trata de un estilo de vida que todo cambia en tu familia, todo cambia en tu casa, se implementan tareas que tienen que hacer todos, incluyendo, o sea, tu esposo, todos, absolutamente todos en la familia tienen tareas. Y es una comunidad, eso es lo bonito del homeschooling, que es una comunidad en la que todos los chicos que están haciendo homeschooling se encuentran una vez a la semana para irse a museos, para irse a parques, para irse a tomar un helado. Eso es lo bonito del homeschooling. Pero es un reto súper fuerte, porque sí, eres tú quien se hace cargo de las clases, de cómo vas a manejar, de los materiales. Lo que hace el lugar donde nosotros estábamos es solo mandarte los temas, ¿no? Y en ciertas clases te daban algunos materiales que podías hacer, porque al final de cada trimestre tenías que entregar un proyecto, sobre todo de 2 o de 3 materias, que esas eran las notas. Pero a mí sí, o sea, esto te digo, ya son 8 años de esto, entonces sí me tocó buscar, como te contaba, volvimos a la guardería donde Agustín empezó, que nos abrieron las puertas. Realmente fue hermoso, porque ahí Agustín iba y nos encontrábamos con una psicóloga que le daba ciencias naturales y matemáticas, ponte. Entonces así también salíamos, él pasaba con los niños chiquitos también un rato, trabajaba con la psicóloga y después regresábamos a la casa a las siguientes actividades. Pero lo que nos pasó también
es que en esta parte social que te digo y que sabemos que tienen muchos conflictos nuestros hijos, me tocó conseguir también clases de piano para que esté con más chicos, bicicleta, karate, o sea, un montón de cosas complementarias que claro, que el colegio te ofrece, bueno, ahora no en la pandemia, pero que un colegio te ofrece en el día a día, que es esta sociabilización, que es súper importante para nuestros chicos, pero al también estar en una comunidad de la gente que hace el homeschooling, te encuentras con estos chicos. Lamentablemente en esa época éramos demasiado pocos. Ahora esa comunidad ha crecido bastante, pero en esa época éramos poquitos y estábamos regados como por todo el Ecuador. Ok, pero se vuelve una opción viable de educación, Sí, se vuelve una opción para aquellos que capaz una institución con muchos niños o una institución educativa no suple nuestras necesidades. El homeschooling es una opción real. Sí, a mí me parece que sí, funcionó y funcionó perfecto. Y eso ya depende de cómo lo manejes tú, los tiempos que das, o sea, es como un poco más flexible. Chévere, Gaby. Ahora, la verdad es que para mí, que yo también soy una activista dentro de los derechos de las discapacidades, de las capacidades especiales, me parece que el autismo es uno de los trastornos, porque el autismo es un trastorno, es llamado el TDA, el trastorno del espectro autista. Me parece que es uno de los más complejos de diagnosticar, Gaby. Me parece que desgraciadamente al ser una capacidad especial no visible, en donde nuestros niños, como tú nombraste a Agustín, se vuelven el niño malcriado, el niño indisciplinado, el niño mimado, todos estos términos, ¿no? Antes de encontrar un diagnóstico claro en muchas partes del espectro, porque como podemos decir, hay muchas partes del espectro que nos pueden poner en tela de duda un diagnóstico y hay otras que nos las dejan muy claras. Pero el diagnóstico del autismo no es un diagnóstico fácil y no es un diagnóstico que viene dado de por hecho en los primeros años de los niños con autismo. ¿Cómo fue tu proceso, Gaby, de diagnóstico? ¿Cómo empezaron tus dudas de que Agustín podía tener algo más que una dificultad de aprendizaje? ¿Dónde encontraste ese diagnóstico? ¿Cuáles fueron tus procesos? Creo que, como te digo, el proceso de diagnosticar un autismo no es fácil. Cómo me tocó a mí, mi búsqueda fue eterna por un proceso de negación mío, en donde yo escuchaba autismo y yo decía, no, imposible que sea autismo, ¿de qué me están hablando? Y me fui de médico en médico, de médico en médico. Cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso, Gaby. ¿Cómo descubrieron ustedes el autismo de Agustín? Mira, yo creo que siempre una de las cosas que creo que fue una ventaja es haber estado siempre abiertos a lo que sea, a lo que se venga. Ya el hecho de que el Agustín esté vivo y haya sobrevivido a sus primeros minutos de vida era más que suficiente. Ajá. Sí. Entonces ya lo que se venía después era como que siempre para nosotros ha sido un día a la vez. Entonces, primero, claro, me sugirieron ir a estimulación temprana, igual como te vuelvo a repetir, hace 20 años sí era un boom de la estimulación temprana, claro, y desde ahí empezaron a hacernos a un lado. Imagínate, eran bebés. Entonces yo empecé una estimulación temprana y claro, como el Agustín hacía ciertas cosas que los otros bebés hacían, a nosotros no nos tomaban en cuenta y nos dejaban a un lado. Entonces ahí dije, qué raro. O sea, en vez de acercarse más a nosotros, incentivarme más a mí, al Agustín, a que haga ciertas cosas, duramos 2 meses, que era lo que habíamos pagado, y salí corriendo. Y claro, yo hice unas pasantías también en una fundación de niños especiales, pero que trabajan más con parálisis cerebral. Entonces yo le damos, que era mi amiga, le digo, mira, estoy en esto pasó cuando mi hijo nació, ¿puedes atendernos? Claro, o sea, realmente fueron los 2 años más hermosos. Ellas tampoco no sabían lo que era el autismo, entonces nunca conversamos sobre el autismo porque ellos se dedican a la parálisis cerebral. Entonces con ellas estuvimos hasta los 2 años que Agustín caminó. Okay. Entonces realmente fue hermoso porque éramos la profesional, Agustín y yo, todo el tiempo, toda la mañana. El Agustín caminó y nos dijeron, ya, ahora estás lista para medio ir buscando qué hacer, porque él no tiene una discapacidad física. Entonces, bueno, ahí fue que te cuento que empezamos con esta guardería y en ningún caso los profesionales nos dieron un diagnóstico. Como que siempre estábamos buscando, sí, porque yo tenía profesoras en la universidad con las que tengo una buena relación, que son profesionales muy conocidas, y fuimos a hacer una evaluación y realmente
ella tampoco no sabía qué era lo que pasaba. Entonces ya te digo, como hasta los 12 años que llegamos a este lugar en los Estados Unidos, de Miami, un doctor súper reconocido en el área del autismo, le llevamos la evaluación y todo, nosotros esperando que nos va a decir alguna otra cosa, pero ya como que teníamos eso en el corazón, o sea, ya habíamos investigado, ya sabíamos de lo que se trataba y claro, como tú dices, el trastorno del espectro autista es tan amplio. Entonces, por decirte, tiene que cumplir 150 características de las 300 que están acá, pero a veces puede cumplir 90 y sin embargo estar dentro del espectro. Entonces, no es que haya un número preciso para un diagnóstico, pero sí tenemos que estar súper abiertas y investigar un montón, porque hay profesionales contados que pueden hacer un verdadero diagnóstico. O sea, no todos los profesionales lo hacen. Totalmente de acuerdo contigo, Gaby, como te digo, y me reitero, y tú lo viviste hace, no son 20 años, ¿son cuántos que ya tiene la Agustina ahora? 20, o sea, esto hace 8. Imagínate, yo lo viví hace 6 años, la entrega, hace 8 años, la entrega del diagnóstico de Lucas, y no mucho ha cambiado. ¿Sí? El autismo sigue siendo una discapacidad absolutamente invisible, absolutamente desconocida, todavía cada vez se habla más, lo cual es una maravilla, cada vez se normaliza más la conversación sobre el autismo y me parece que cada vez hay más herramientas, pero como dices tú, Gaby, hay muy pocos profesionales que pueden diagnosticar un autismo. Hay que tener cuidado a quién uno acude para un diagnóstico de autismo, sí, y hay que tener cuidado a quién uno escucha estos diagnósticos, porque la verdad es que podemos salir con diagnósticos erróneos, con procesos erróneos, y hay que tener cuidado, ¿no? Es un poco el proyectar la vida de nuestros hijos, el marcar un camino para llevarles a su mayor potencial, y sí hay que tener cuidado con quién lo hacemos. Gaby, bueno, cuéntame un poquito ahora. Y Agustín es un niño grande, se graduó, no sabes cómo te felicito, la verdad es que creo que es un logro enorme el graduar a nuestros peques, el poderles graduar además de una institución reconocida, que les entiende, que les suma sobre todo, que les da lo mejor de ellos. En esta ocasión sí voy a tener que nombrar el colegio en el que se graduó Agustín. Agustín se graduó en la Academia Cotopaxi. Cuéntame un poquito tu proceso de entrada a la Academia Cotopaxi. ¿Por qué contemplaste la Academia Cotopaxi como una posibilidad después de tantos intentos fallidos, de tantos intentos que me imagino deben haber sido tan dolorosos, la readaptación a cada uno de estos colegios? ¿Por qué el volver al sistema educativo? ¿Por qué la Academia Cotopaxi? ¿Qué les dio la Academia Cotopaxi para lograr a una graduación exitosa con un adolescente feliz, con un casi adulto feliz? Sí, para nosotros fue un milagro, o sea, realmente un milagro hermoso, y fue gracias a ti, porque tú hiciste una conferencia en la Academia Cotopaxi en esa época. Agustín tenía 16 años y yo fui a la conferencia, y claro, había gente conocida, profesores, bla, y estaba ahí la chica que trabajaba en esa época en el Imagen, en la guardería. Y cuando salimos de los 3 días del congreso, que realmente fueron hermosos para mí, ella me dijo, ¿por qué no piensas la posibilidad? Están haciendo un nuevo plan de trabajo con chicos que ya empezó, justo había empezado. Ven a ver. Yo la verdad, o sea, fue como ir súper escéptica, súper escéptica. Yo dije, no, bueno, sí. Y claro, como me vio un poco reacia, ¿no es cierto? No estaba abierta, por eso te digo lo importante que es estar abierto a las cosas. No estaba abierta ese día realmente. Y ella se tomó la molestia de llamarle a mi esposo y decirle, mira, le vi a la Gaby que no estaba, pero yo ya te tengo una cita en admisiones y ya, ven, porque ya está la cita en admisiones. Entonces así fue, mi esposo me llevó, jalaba de la oreja, entonces llegamos al colegio y realmente, o sea, no tienes idea, escuché todo lo que durante los 16 años de la vida de Agustín quise oír. Entonces yo me decía, ¿tienes alguna? Si nosotros no te convencemos y miras que esto no es para Agustín, tú nos dices y nosotros cambiamos, o sea, nada de lo que habíamos oído, ni de lo que habíamos visto ni vivido, nos estaban hablando ese rato. Entonces realmente Agustín entró con chicos de 16 años,
terminó sus 2 años de hermoso, se graduó, fue el niño más feliz, tuvo fiestas, o sea, lo que toda madre quiere. Tenía su chat con sus compañeros que hasta ahora siguen conversando y siguen hablando ya casi 3 años después, y fueron ellos los que nos ayudaron a encontrar un college que trabaja solamente con adolescentes con autismo en los Estados Unidos, y ahí Agustín hizo sus 2 años de college hasta que empezó la pandemia. Okay. Y vivió solo. Bueno, les cuento un poquito. La verdad es que no saben la gratitud tan enorme que me da darme cuenta que un poco lo que yo me he adquirido como misión de vida ha tenido sus frutos. Nosotros abrimos una fundación, la Fundación Camina Conmigo, a raíz de las leyes implementadas por Lenín Moreno como vicepresidente, en donde exigía el 2% de inclusión de la población de la discapacidad en los colegios regulares. A raíz de eso, la fundación empezó a capacitar colegios, dentro de ellos capacitó la Academia Cotopaxi, y la verdad es que se me hace el corazón enorme de ver que hemos tenido los frutos y que ya tenemos un Agustín graduado a raíz de un trabajo hecho por la fundación y obviamente por una institución que realmente se puso esta misión al lomo de lograr una inclusión responsable, que es lo que realmente esperamos y buscamos de las instituciones educativas en nuestro país. Bueno, Gaby, llegaste a la siguiente etapa de Agustín. Wow, llegaste a la adultez, a la adolescencia, al proceso universitario, a empezar ya a ver el proceso laboral. Cuéntame un poquito qué espera Agustín de su vida. Yo quiero saber qué espera él de su adultez, qué espera él de su futuro, qué espera él ahora que ya es un niño de college. ¿Cómo ha sido esta experiencia en una universidad, en ya no un colegio, sino en algo de niños más grandes? ¿Y qué esperas tú de la adultez de Agustín? ¿Qué esperas tú del futuro en la adultez de Agustín? Mira, yo creo que toda mamá y sobre todo nosotros tenemos un miedo terrible a soltar. O sea, un miedo terrible a soltar y sobre todo no solamente por nuestros hijos, sino por la sociedad. Pero Agustín me demostró que puede sobrevivir, que a apunte arroz con atún pasó 2 años y lo logró, y cogiendo bus de línea y saliendo a sus clases. Hoy Agustín quiere ser presidente del Ecuador, pero primero quiere ser profesor de niños chiquitos, y en ese camino va a estudiar política. Entonces, veamos un día a la vez, veamos a dónde nos lleva. Bueno, mi Gaby, felicitaciones, te felicito de corazón. Me parece que has hecho un trabajo alucinante con Agustín. Como te digo, yo te admiro un montón. Yo tengo un niño de 10 años con autismo y la verdad es que para mí tu trayectoria de vida es solo un ejemplo a seguir. Has llegado con Agustín hasta una universidad, has llegado con Agustín a que él tenga las alas para soñar en ser un presidente de la República, y ahí estaremos atrás de él. Ojalá así sea. La verdad es que sería un cambio tan radical del mundo el poder tener una persona con una visión de vida tan distinta y tan humana, ¿no? Que esos son nuestros niños, y en eso nos convierten a nosotros, nuestros niños, en personas sensibles y humanas y con un cable a tierra importantísimo. Estamos ya cerrando nuestro programa. Parte de las cosas realmente importantes que les quería contar es que Gaby fundó un grupo que se llama Mapas Extraordinarios. Mapas ahora tiene 187 miembros incluidos en su grupo. Es un grupo de apoyo, es un grupo para familias, es un grupo en donde Gaby es un poco nuestra guía y en donde nos entrega muchísimos recursos y herramientas para sacar adelante a nuestros hijos y para sacarnos adelante a nosotros mismos como padres. Así que si es que tienen cualquier necesidad, si es que tienen cualquier necesidad en el autismo, en la discapacidad, siempre se pueden comunicar con la Fundación. Para nosotros, Mapas Extraordinarios es un referente maravilloso a donde canalizamos a muchos de los padres de la discapacidad. Bueno, Gaby, se nos acabó el tiempo, nos voló la entrevista, sí. Qué maravilla. Te quiero agradecer un mundo por estar aquí, por acompañarme en este primer programa de Hagamos Conciencia, en donde buscamos realmente concientizar a nuestra sociedad. Me parece que el autismo y la inclusión educativa es uno de los temas en donde yo realmente quiero trabajar y en los que yo realmente quiero sacar adelante. Así que te agradezco un mundo por acompañarme. No sé si es que hay algo que quieras tocar, algún tema que se nos pasó por alto dentro de esta entrevista. No, creo que no. Como te dije antes, un día a la vez y siempre abiertos a lo que venga.
Muchísimas gracias Gaby, así que ese es un hermoso mensaje para todos nosotros, un día a la vez y siempre abiertos a lo que se nos venga, como dice la Gaby, y muchísimas gracias, espero que les haya gustado este primer programa de Hagamos Conciencia y les espero la próxima semana. Muchísimas gracias. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hagamos Conciencia, un programa dirigido a la salud, educación y a la conciencia de nuestra sociedad con la conducción de María Gabriela Avellán. Hagamos Conciencia.